Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí, sí, nuevamente preparados para lo que Dios tenga para nosotros. Esa voz especial que llega del cielo y toca nuestros corazones. Como siempre, mirando la Biblia, la palabra de Dios, porque la Biblia nos permite reflejarnos a nosotros mismos en las historias, en los sucesos, en los eventos, en los acontecimientos que han surgido en el pasado, que son parte de nuestro presente, pero que también la Biblia nos permite mirar hacia el futuro. Hoy vamos a tratar de un tema como es un nombre escrito en un libro. El tema o el título de este mensaje se llama No me borres del libro. Yo no sé si a vos te ha pasado o a muchas personas le ha pasado que han pensado que han estado en alguna lista, en algún libro, en algún lugar, y entonces cuando van a ese lugar a buscar su nombre, uno cuando ve una lista no mira a ver quiénes son los que están en la lista hasta que no ve que uno está allí. Y bueno, muchos han sido desilusionados, han perdido la esperanza y se han entristecido cuando han ido a buscar su nombre en una lista y no lo han encontrado. Por ejemplo, cuando uno va a una empresa y van muchos para poder conseguir un puesto de trabajo y entonces allí la parte de relaciones humanas, que es la encargada de tomar los obreros, les dicen, bueno, la lista de los que van a ingresar va a ser colocada en la pizarra, así que cuando ustedes vienen pueden mirar allí su nombre. Y entonces venimos desesperados tratando de encontrar nuestro nombre. Y entonces nuestro nombre no está en la lista. Cuando vamos a rendir un examen y entonces nos dicen, bueno, las notas van a salir, los que son aprobados van a estar en la lista, en la pizarra. Y los que hayan desaprobado no van a estar. Entonces vamos corriendo a ver si estamos en esa lista, quiere decir que estamos aprobados. Y así sucede con los préstamos, por ejemplo, los préstamos bancarios o los préstamos hipotecarios, las adjudicaciones. ¿Cuántos esperan durante años que su nombre esté en la lista, que esté la adjudicación? Y bueno, no me borres de la lista tiene algo más o menos una orientación a esta conversación que estamos teniendo como una forma de introducirnos al tema. Miramos al pasado y allí encontramos a Moisés dirigiendo una multitud, una nación, al pueblo de Israel, que va camino hacia la tierra prometida. Y Israel ha pecado gravemente contra Dios. Y entonces Moisés sabe que Dios lo va a castigar al pueblo. Y Moisés sabe que hay un libro escrito y sabe que los nombres de todas las personas están escritas en ese libro. Y entonces Dios le dice allí a Moisés que va a castigar a ese pueblo. Y entonces el castigo es tal vez signifique que sea borrado de un libro en el cual Dios tiene en cuenta a las personas que recibirán un beneficio especial en el futuro. Y entonces allí Moisés se encuentra frente a Dios y frente a un pueblo que va a ser castigado. Y miren la propuesta que Moisés le hace a Dios. Dice allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 32 y en el versículo 31 lo siguiente. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y allí recordamos el becerro de oro, ¿verdad? Se hicieron dioses de oro. Y mira lo que le dice, que perdones ahora su pecado. Y si no, es decir, si no estás dispuesto a perdonarlo, dice, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Le dice, con tal de que no castigue al pueblo,
que no lo quite de ese libro, que lo borre a él, pero que deje al pueblo y los nombres escritos de cada uno en ese libro. Y podemos pensar, Dios tiene un libro con los nombres escritos, sí, tiene un libro. Hay un libro que es conocido como el libro de la vida. Cada persona que nace en el mundo es registrado en ese libro de la vida. Y dice allí, en el Salmo 69, nos habla de este libro de la vida. Dice allí el Salmo 69, en el versículo 26, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Atento ahora. Dice, sean raídos, sean borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí nos está diciendo que las personas impías van a ser borradas de ese libro. Las personas que han pecado contra Dios. Así que existe ese libro. Es el libro que Dios tiene, en el cual registra a todos los seres humanos que llegan a este mundo. Pero indudablemente los nombres que son registrados en una primera instancia pueden ser borrados por el dedo de Dios. ¿Y bajo qué condición Dios borra un nombre que Él mismo ha escrito cuando una persona ha nacido? ¿Bajo qué condición Dios borra ese nombre? Para que no aparezca más en el libro de la vida o en el libro de los vivientes. Dice que Jehová le dijo a Moisés quiénes serían borrados de ese libro. Dice Éxodo 32:33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Es decir, la persona que está considerada bajo pecado, según la mirada de Dios, va a ser borrada de ese gran libro, del libro de Dios. ¿Y qué pasa cuando el nombre de una persona es borrada del libro de la vida o del libro de los vivientes? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si Dios borra mi nombre de ese libro que escribió el día en que yo nací? Puso mi nombre en ese libro. ¿Qué pasa si Él borra ese nombre? Bueno, Dios, yo te dije al iniciar esta meditación que nosotros podemos mirar el pasado que estamos mirando ahora, pero también podemos ver el futuro. Y podemos entrar imaginariamente a una dimensión celestial en el cual se está estableciendo un trono y hay un estrado y hay un juicio y personas que son juzgadas. Si tuviésemos la posibilidad en este momento de abrir ese telón y poder ver qué es lo que está pasando en este mismo instante, si ese juicio se estuviese celebrando ahora, y entonces nosotros entraríamos a una gran sala donde habría una gran cantidad de gente. Y entonces miramos hacia los costados y vemos personas mayores, ancianas. Seguimos observando, vemos personas adultas. Miramos más abajo y vemos adolescentes, niños con estado de conciencia. Y por un momento dejamos de mirar estas personas. ¿Qué pasará con todas estas personas que están en este juicio? Miramos hacia adelante y vemos una plataforma blanquecina, tan blanca que incandila de lo blanco que es. Y vemos un gran trono blanco resplandeciente. Y entonces el silencio se hace total, porque entra el juez y él entra y se va a sentar a ese trono. Inmediatamente vienen los asistentes y traen libros y los libros se abren. Y entonces, como cuando alguien dice comienza el juicio, entonces se inicia el juicio de las personas que están allí en esa multitud.
Y entonces comienzan a abrir esos libros y a leerlos. Y hay libros que podemos identificarlos como el libro de las obras. Así como hay un libro que se escribe nuestro nombre el día que nacimos. Hay otros libros. Hay un libro que es el libro donde se registra todas las cosas que hemos hecho. Desde que nosotros nacimos hasta el día en que partimos de este mundo. Todo está escrito. Y aún están escritos nuestros pensamientos. Y entonces se abre el libro de las obras y se abre el libro de la vida, donde las personas que están allí tendrán que estar en ese libro, si no serán condenados por el libro de las obras que los condenará, porque en el libro de las obras están todos nuestros pecados anotados con fecha, día, horas, minutos y segundos. Y entonces allí el juez llama a la corte a uno de ellos, y entonces esa persona se adelanta y se le dice: por todas estas cosas que están escritas en este libro de las obras, ha sido juzgado y ha sido hallado culpable. Y porque no estás escrito en este otro libro, que es el libro de la vida, que se borró tu nombre de allí, serás condenado. Y entonces allí se le lee la sentencia a la persona. Bueno, esto no es una imaginación. Es justamente lo que la Biblia enseña de lo que va a pasar en el futuro, cuando nosotros dejemos este mundo. Hay un libro que se conoce como el libro de las revelaciones, conocido como Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan bajo la revelación directa de Dios. Y entonces en ese libro dice que está ese juicio escrito, el juicio del gran trono blanco, conocido también como el juicio final. ¿Querés que ahora vayamos a la realidad de lo que va a pasar? A ver qué tiene que ver con lo que yo te conté. ¿Me acompañás? Buscá en la Biblia Apocalipsis capítulo 20 y vamos a ir hasta el versículo 11 y desde allí vamos a comenzar a leer lo que sucede en ese juicio. Dice así Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice el versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, es decir, las personas que están allí, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El libro de las obras, donde está escrito todo lo que nosotros hemos hecho hasta el día en que partimos de este mundo, será abierto en ese juicio. Y por las cosas que dicen en ese libro de lo que nosotros hicimos y pensamos, dice que nosotros somos hallados culpables y seremos juzgados. Pero el juicio no viene solamente por las obras que están anotadas en ese libro de nuestra vida, sino que vienen porque no estamos anotados en el libro de la vida. ¿Y qué pasa si no estoy anotado en el libro de la vida? Dice el versículo 14. Dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, que la muerte también será juzgada. Y todos los habitáculos donde fueron a parar las almas que estaban esperando este juicio para ser condenadas, esos habitáculos serán lanzados al lago de fuego.
y aún la muerte será castigada en el lago de fuego. Y ahora, ¿qué pasa con el libro de la vida? Si no estoy en ese libro de la vida. Dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, fue lanzado al lago de fuego. Qué impresionante va a ser este momento. Tan impresionante que Dios nos permitió conocer lo que va a pasar con nosotros en el futuro cuando dejemos este mundo. Que ese futuro puede ser en una hora, en un día, en una semana, puede ser un futuro lejano o puede ser un futuro inmediato. Entonces Dios nos advierte que después que nosotros vamos a morir, que vamos a dejar este mundo, en ese mismo, el último instante, nosotros podemos, hasta el último instante podemos estar inscritos en el libro de la vida. Pero si nuestros pecados no son perdonados, entonces Dios, al momento que el alma deja el cuerpo, toma su gran goma y borra nuestro nombre, porque hemos muerto sin haber sido perdonados nuestros pecados. Por eso dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido, ya está decretado, es un decreto de Dios que es inamovible. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después qué? Dice, y después de esto, el juicio final, el juicio del gran trono blanco. ¿Por qué se borró nuestro nombre y por qué estamos en ese juicio? ¿Y por qué no estamos en el libro de la vida? Es interesante saber, o recordar, mejor dicho, lo que leímos al principio. Volvamos a ver el Salmo 69, versículo 26, y dice por qué fue borrado el nombre de una persona. Y dice allí el Salmo 69, 26, porque persiguieron al que tú heriste. Dice, y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Es decir, que las personas que van a ese juicio tienen que ver con la relación que pudieron alcanzar en este mundo antes de morir con aquel que Dios persiguió. ¿Y a quien Dios persiguió e hirió? Si no es a su mismo Hijo en la cruz del Calvario. Él murió en esa cruz para que las personas puedan alcanzar la salvación y que no entren en ese juicio y que no sean borradas del libro de la vida. Es decir, que cuando la persona está en el último instante para morir, si esa persona recibió a Cristo en su corazón, le pidió perdón por sus pecados, lo aceptó que la muerte que Él hizo en la cruz fue para pagar ese precio y lo recibe en su corazón y clama a Jesús por salvación, dice que cuando esa persona muere, el nombre sigue inscrito en el libro de la vida. Por eso él no va a estar en ese juicio, porque ha tomado una decisión con Cristo. Y entonces podemos pensar cuándo va a ser ese momento. Dice Romanos 3:9, dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de todas las personas del mundo, judíos y gentiles. Dice, en ninguna manera somos mejores que nadie. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué se necesita entonces para no estar en ese juicio final y para que podamos estar inscritos en el libro de la vida y que no se borre nuestro nombre? Y Apocalipsis 3:5 nos enseña cómo uno puede seguir inscrito en el libro de la vida y no tener que pasar por ese juicio para luego ser lanzado al lago de fuego. Todos los que estén en ese juicio, todos van a ser lanzados en ese lago de fuego.
Dice, ¿y por qué? Porque justamente son los que no están inscritos, porque la persona que no se borra su nombre del libro por haber recibido a Cristo pasa directamente al cielo, porque la Biblia en toda su extensión siempre dio ese mensaje. Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere, es decir, la persona que ha recibido a Jesús en su corazón, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quién está hablando? A ver, ¿quién es el que está hablando? Es el mismo Jesús. Él dice esto, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no solo eso, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir que nuestro nombre no solo va a estar en el libro de la vida por haber vencido, por haber recibido a Cristo, sino que el mismo Cristo va a nombrarnos. Además de estar en el libro de la vida, Él cantará o dirá nuestro nombre. ¡Qué maravilloso! Entonces, la pregunta o el tema acá es cómo alcanzar esas vestiduras blancas, cómo quedar inscrito en el libro de la vida y cómo oír de parte de Jesús nuestro nombre frente al Padre, frente a todos los ángeles. Qué maravilloso será ese momento. Y bueno, entonces vamos a Lucas capítulo 12, versículo 8, donde Jesús explica algo que debemos atender. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero advierte, versículo 9, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Qué tremendo es todo esto, qué causa conmoción. ¿Cómo confesar el nombre de Jesús entre los hombres para que después Él nos confiese delante de su Padre y delante de los ángeles? Y para que no seamos borrados del libro de la vida. Y bueno, todo tiene que ver cuando escuchás este mensaje, que estás condenado al lago de fuego. Y que si no tomas una decisión antes de morir, serás borrado del libro de la vida. Y Jesús no va a confesar tu nombre delante de su Padre y delante de sus ángeles. Ahora, si yo estoy interesado en permanecer en ese libro de la vida sin ser borrado y llegar un día al cielo para escuchar que Jesús dice mi nombre, que lo escuche el Padre y que lo escuchen los ángeles, ¿qué tengo que hacer? Dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice quién? ¿Qué dice qué? ¿Qué dice la voz de Dios? ¿Qué dice la Escritura? Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Cuál es? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces tu nombre seguirá en el libro de la vida y tu nombre será oído en el cielo por el Padre y por los ángeles. Pero si tú al escuchar esta palabra de Dios, este mensaje que viene directamente de Dios desde el mismo cielo, con todo esto que se te ha mostrado, si tú estás escuchando en este momento este mensaje, es porque todavía tu nombre sigue inscrito en el libro de la vida. Pero si no has tomado una decisión de recibir a Cristo en tu corazón, confesando que Él murió en esa cruz para pagar el precio de tus pecados, confesando que la sangre de Jesucristo te puede limpiar de todo pecado. Si tú no confiesas eso,
Cuando partas de este mundo, en ese mismo instante ocurren dos cosas. Tu alma pasa a ese juicio final, el juicio del gran trono blanco. Inmediatamente tu nombre es quitado de ese libro. Y entonces tus obras y el no estar inscrito en el libro de la vida hará que los ángeles te tomen bajo la fuerza, porque dice que serán lanzados. Tú te resistirás, pero los ángeles te agarrarán y te lanzarán al lago de fuego por no haber estado inscrito en el libro de la vida. ¿Y qué necesidad hay de ser borrado de ese libro? Cuando tenemos la posibilidad de decirle a Dios, no borres mi nombre, porque en este momento le pido a Jesús, Jesús, te pido que me dejes en ese libro porque yo creo en ti, porque creo que moriste por mí, porque te recibo en mi corazón, porque te pido que me salves, Jesús, y porque quiero escuchar tu voz, tu misma voz cuando en el mismo día que yo entre al cielo, tu voz potente diga mi nombre frente al Padre, frente a los ángeles y frente a la multitud de los salvados. Una petición, Jesús, no me borres del libro de la vida. Si estás en este momento escuchando este mensaje, es porque tu nombre no ha sido borrado y estás a tiempo todavía. Pero no sé cuándo terminará tu tiempo, como tampoco sé cuándo va a terminar mi tiempo. Pero mi tiempo seguirá en el cielo, porque he confesado a Jesús. ¿Y vos qué harás con este mensaje? Moisés clamaba, sácame de este libro, pero salva a ese pueblo. Dios le decía, el que pecare, ese será borrado. Pero también Jesús dice, si confesares con tu boca que yo soy tu Señor, y creyeres en tu corazón que la obra de la cruz fue a tu favor, y me recibes en tu corazón, entonces yo, dice Jesús, confesaré tu nombre, de la misma manera que me estás confesando en este momento. Toma una decisión, tómala ya, urgente, es urgente. Dios se dignó a mostrarte el futuro. Dios se dignó a mostrarte el juicio del gran trono blanco. No lo ocultó. Él fue claro y te lo mostró. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? Tal vez estés meditando en este momento en tomar o no la decisión. Pero tu decisión cambiará el futuro eterno de tu alma. Decídete por Cristo. Dile, no me borres del libro de la vida y confiésalo como tu Señor y como tu Salvador. No me borres del libro. Nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.